hace poquito vi algunos videos de algunos colegas hablando bueno, es un tema recurrente en redes, ¿no? Hablar de pan y de alimentación y la cosa. Entonces, como estamos en esas épocas donde todo está satanizado, donde todo es malo, donde la gente ya no sabe ni qué puede comer, y eso como que cala tanto, ¿no? Sí, Y alguna vez se habló del tema del pan, y por ahí alguien dijo lo siguiente: el pan, nosotros no estamos biológicamente preparados para metabolizar el gluten, ¿sí? Atendiendo a un pan derivado de trigo. Entonces yo me quedé pensando y dije, voy a hablar con Gerardo, voy a hablar con un amigo gastroenterólogo para ver realmente qué evidencia hay, porque cuando yo roté, me acuerdo por gastroenterología, qué evidencia hay, por ejemplo, real de que el pan derivado de trigo genera enfermedad, porque es que sí sabemos que, por ejemplo, el que tenga una caracterización evidente de celiaquía, pues debe suprimir una fuente de gluten, en este caso el pan y todo lo que contenga gluten. Pero si no es el caso, ¿cierto? Que además es un diagnóstico súper difícil, si no es el caso, realmente el gluten ocasiona enfermedad gastrointestinal. Entonces me quedé pensando y yo dije, bueno, ¿hace cuánto nosotros consumimos pan? Y resulta que nosotros consumimos pan hace más de 10.000 años. La humanidad consume pan, ¿sí? Derivado del trigo. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, realmente después de 10.000 años nos dimos cuenta que, que el pan es malo, o cómo es la cosa. Para hablar solamente del efecto gastrointestinal, ¿no? sí, digamos, voy a hablar de dos cosas muy puntuales. Los panes son diferentes. El pan ha existido toda la historia de la vida, antes de Cristo, por allá Correcto. miles de años. Creo que lo que se comía antes en una época era pan y pescado y no más. Y eso siempre ha existido. Entonces, el pan, pues hay varios tipos de panes hoy en día, diferentes componentes de panes, que algunos tienen harina de trigo, otros tienen harina de maíz, otros tienen mucha fibra, otros tienen componentes nutricionales asociados como zinc, algunas tienen vitamina, pero también es cierto que hay muchos que tienen carbohidratos. Y el pan también, bueno, algunos tienen levadura, y algunas harinas con las que se hace el pan, que son ultra procesadas, ahí ya empieza uno como a debatir el tema del pan, porque el pan clásico es el que hacían las abuelas en el campo. Agarraban el maíz, el trigo, lo molían y hacían la harina y de ahí hacían el pan. Pero pues hoy en día esas harinas son procesadas, ultraprocesadas. En la parte digestiva hay dos cosas que pueden generar el pan. Una, que es la enfermedad más conocida, pero la menos frecuente, que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una alergia a un componente de algunos panes, que es el gluten. Entonces, el gluten es una proteína, ni siquiera es un carbohidrato, que lo tienen algunos panes y al contacto, pues a la absorción intestinal, esa proteína genera anticuerpos y genera anticuerpos que son los anticuerpos antiglulicina que van en contra de las vellosidades intestinales, por lo tanto es una especie de alergia eh, y esos pacientes que generan esos anticuerpos van a tener dañada su mucosa de intestino delgado y esto se va a ver afectado en mala absorción. Entonces ya sus vellosidades intestinales que están hechas para absorber nutrientes en estos pacientes con enfermedad celíaca están acortadas o están inflamadas y esto se manifiesta con diarreas, dolores abdominales. Obviamente, como no hay una buena absorción, todo el alimento que queda en el intestino genera distensión abdominal, flatulencias, gases. Pero el principal problema de la enfermedad celíaca es la mala absorción de nutrientes. Entonces, estos pacientes se desnutren porque a pesar de que comen, no se absorbe lo que come porque no tiene su vellosidad intestinal o su superficie de mucosa intestinal para su absorción. Entonces son pacientes que se desnutren y consecuencia a su desnutrición, que es de todo tipo,
eh, pues tienen otro tipo de síntomas, pérdida de peso, tienen déficit de vitaminas, déficit de hierro, etcétera, etcétera. Ahora, la enfermedad celíaca en nuestro continente de Sudamérica es poco frecuente, es rara. Son pocos, y voy a decir esto, sí lo puedo decir por experiencia propia, son pocos los médicos gastroenterólogos que tienen pacientes con enfermedad celíaca confirmada, porque la confirmación de la enfermedad celíaca se hace midiendo anticuerpos, tomando biopsias de intestino delgado y sumando una serie de síntomas que incluyen desnutrición. Entonces, en realidad, esta enfermedad de anticuerpos está más relacionada a antecedentes genéticos familiares en países caucásicos y países desarrollados. Inclusive en Sudamérica hay diferencias entre países. Creo que Argentina es uno de los países que más influencia europea tiene y ahí hay más, un poquito más de prevalencia de enfermedad celíaca. Pero, por ejemplo, en Colombia, la enfermedad celíaca es rara diagnosticarla, súper rara, eh, y se confunde con otras enfermedades que también generan los alimentos. Eso en cuanto a enfermedad celíaca. Entonces, no hay prácticamente enfermedad celíaca en Colombia. Y si tienen un paciente con diarreas de alto gasto, con desnutrición y síntomas digestivos frecuentes, pues debe remitirse a un gastroenterólogo para que el gastroenterólogo le haga los estudios y descarte una enfermedad celíaca. Lo que sí genera el pan en algunos pacientes, porque esto también varía, algunos panes ultraprocesados, ricos en carbohidratos, generan síntomas digestivos como distensión abdominal, algunos ayudan a la fermentación de otros carbohidratos dentro del intestino generando distensión, bloating, que es la sensación de estar inflado y muchas flatulencias. Y esto puede generar dolor abdominal tipo cólico y retorcijón. Inclusive se dice que en estos pacientes que comen pan y tienen estos síntomas que muchos médicos le dicen es que eso es el gluten, deben comer bajo en gluten, existe otro componente que se confunde mucho con el gluten, que es los fructanos. Y los fructanos que están acompañados al gluten, que esos sí son carbohidratos de la dieta FODMAP, que es la dieta con oligosacáridos, polisacáridos, olioles, polioles, disacáridos, tienen mala absorción también, sin generar anticuerpos, sin generar una alteración en la mucosa intestinal, simplemente va a generar síntomas. Síntomas mientras esté el alimento dentro del intestino. Entonces, yo creo que esto lo debe definir es el paciente. Yo nunca le quito a los pacientes alimentos relacionados con enfermedades gastrointestinales. Es muy raro que yo le diga a un paciente para el reflujo deja de tomar café, deja de tomar chocolate, para el intestino irritable Por ejemplo, deja para de el comer. síndrome de intestino irritable, ¿les quitas el pan? No, les quito, es que depende, los pacientes responden diferente, los síntomas de los pacientes son diferentes en cada paciente. Entonces hay pacientes que les genera diarrea, distensión y cólico la fruta. Hay otros que les generan diarrea, distensión, cólico, las verduras. A otros los granos, las leguminosas. Y a otros el pan. Ya. Entonces el paciente es el que debe evaluar, digamos, cuál es la reacción que tiene su organismo ante este tipo de alimentos. Perdón que te Ahora, interrumpa, el pan, una preguntita puntual. En pacientes que no tengan celiaquía, enfermedad celíaca, que ya sabemos que aquí en Colombia es súper poco es frecuente, rarísimo. ¿cuál Sí. es la probabilidad de que un pan, el peor, colocamos el peor escenario, el pan ultraprocesado, es decir, que tenga harinas ultraprocesadas y que haya sido sometido a un proceso no natural para obtenerlo? ¿Cuál es la probabilidad de que un pan de esa manera le genere una respuesta inmunitaria gastrointestinal y que eso devenga en una enfermedad a futuro? Pues depende del pan también. Digamos, si el pan tiene azúcar. Hay panes que tienen, porque es que la mayoría de panes, cuando uno va a un hotel, a un brunch, eso le venden, le dan a uno todo tipo de pan y la mayoría de panes tienen azúcar. Y si hablamos, por Y ejemplo, del pan de masa madre o el pan de un pan masa madre orgánico hecho así de forma son los artesanal, que como tú menos, a ver, dijiste al principio. entonces, para ser puntual, cualquier pan puede dar síntomas intestinales, o sea, Ok, cualquier pan pudiese dar gases, distensión,
cólicos, retorcijones. No quiere decir que a todo el que consuma pan le va a pasar eso. Ok, Dentro de la clasificación de panes, el pan integral, que es el que tiene más fibra, es el que menos, probablemente el que menos efecto tenga, y el pan de masa madre, que también no tiene la harina ultraprocesada, que es la que yo estoy hablando, de esa harina producida en una fábrica de la cual el panadero hace el pan. Pero esto depende de cada paciente. El paciente es el que tiene que evaluar si consumir el pan le da el síntoma. Hay pacientes muy sanos, deportistas que se cuidan mucho y comen un poquito de pan integral y les puede dar gases, distensión, flatulencias, pues ese paciente debería dejar ese pan. Pero también hay otro tipo de pacientes que comen pan blanco, pan de cualquiera y no les genera un síntoma. O sea, no hay en realidad, nosotros no hacemos una receta restrictiva en síndrome de intestino irritable. ok, Ahora, ¿qué cosas sí están documentadas o se asocian más a síntomas digestivos? Los alimentos fermentables, que ahí están los carbohidratos. Vuelvo y repito, la palabra, las siglas, los food mats, que son los fructanos, los oligosacáridos, disacáridos, polioles, que son carbohidratos que son fácilmente fermentables en el intestino y producen estos síntomas. Entonces, esto está asociado, esto está presente en frutas, verduras, pues repito, en leguminosas, en el mismo pan. Y cuando una persona desayuna la fruta, más el pan, más la leche, y le genera distensión, cólicos, gases, pues es difícil echarle la culpa a un solo alimento exclusivo. Eh, digamos que yo no recomiendo, o sea, yo no retiro de la dieta todo tipo de panes, pero sí les dejo claro el mensaje al paciente. Evalúe si usted está consumiendo mucho pan blanco, evalúe los componentes de su pan, si está rico en azúcares, si está rico en otro tipo de componentes que pueden generar estos síntomas. Y haga una prueba y error, suspenda el pan unos días y evalúe si su digestión mejora. Y si su digestión mejora, puede ser una opción retirar el pan de su dieta, pero si no ve ninguna influencia, en este caso no tendría, digamos, impacto el consumir pan para los síntomas digestivos. Otra cosa diferente, Isaac, que sí es importante mencionarlo, es que pues nuestra población colombiana sí tiene mucha obesidad, mucho sobrepeso, y también es frecuente que los pacientes con síndrome de intestino irritable o con estas enfermedades del eje cerebro-intestino son obesos o tienen sobrepeso. Entonces, así el pan no les genere síntomas digestivos, ya en esos pacientes sí toca evaluar si el pan tiene mucho componente de carbohidrato y uno pudiese sustituirlo mejor por otro tipo de alimentos. Pero si usted me pone un personaje, digamos, delgado, con un índice de masa corporal adecuado, sin ninguna comorbilidad cardiovascular y que consume un pan regular y no tiene síntomas digestivos, no habría ninguna razón de peso científico para decirle suspenda su pan de su dieta. Y todo se debe consumir en moderación. Acuérdense que detrás del pan también hay otras variables como que el pan es una comida que da poca saciedad, entonces el paciente tiende a comer más pan. Entonces un paciente que está en plan de pérdida de peso, pues sí no es recomendable que en su dieta esté el pan. Eso lo sabe usted mejor que yo como endocrinólogo. Eh, y también hay otros sustitutos nutricionales que pueden tener de pronto componentes de pronto superiores en una alimentación. Pero en conclusión, en mi consulta de gastroenterología no hay una fórmula en que yo le digo al paciente retire pan a menos de que el paciente esté obeso, tenga otras cosas más como hígado graso eh, y tiene una dieta rica en carbohidratos, porque los panes sí pueden ser, y eso sí es cierto, los panes pueden ser adictivos. Entonces está el pan con bocadillo, el pan con mermelada y con ese tipo de arequipe combinación o ya si dulce es de leche. constante y grande ya no es tan saludable. Ya eso es otra Pero el cosa, sí. componente del pan no. No Sí, y habría es que como estuve para... buscando precisamente la evidencia de eso y resulta de que no, pues el pan, eh, la respuesta, busqué qué había en cuanto a la respuesta biológica de las personas al pan blanco y resulta que esa respuesta es variable.
depende de muchos factores. Depende del tipo de pan, por supuesto. Depende además de la microbiota intestinal. También depende de los otros alimentos que estés consumiendo. Porque si tú consumes, por ejemplo, una dieta rica en proteína o un componente proteico antes de consumir el pan, atenúas la respuesta de la insulina a los carbohidratos que contiene ese pan. Pero concuerdo contigo, el pan no hay que satanizarlo. Pienso de que lo mejor es conseguir o comer a la gente que le gusta el pan, un pan que sea lo más orgánico posible, que sea lo más, que tenga la menor probabilidad de contener elementos ultraprocesados, pero no hay que satanizarlo. Ahora, si usted ve un deportista de alto rendimiento sin riesgo cardiovascular, que quema mucha caloría, puede consumir pan todos los días y pues si no tiene síntomas digestivos asociados a su hipersensibilidad, pues no tendría por qué tener, digamos, alguna consecuencia. Eh, pero hay que individualizar cada paciente, hay que ser muy responsables con eso. Alrededor del pan también existe mucha industria, mucho marketing, porque entonces ya uno empieza a creer que el gluten es malo y empieza uno a comer o a seleccionar en el mercado sustancias libres de gluten que son mucho más costosas, que venden y en realidad no tienen ningún impacto en la salud ese tipo de alimentos libres de gluten. Entonces también hay mucho marketing en los panes integrales y en los panes de masa madre. Pues yo prefiero un pan integral, prefiero un pan de masa madre, Sin pero duda. también el efecto benéfico no es tampoco cuando uno va a revisar la evidencia científica, no es que sea impactante. Digamos, ¿qué puede tener el pan integral más que el pan blanco? Tiene un poco más de fibra, Fibra, sí. puede ayudar un poco a pacientes con estreñimiento. Digamos, es preferible el plan de el pan integral. El plan de masa madre tiene un poco tiene menos carbohidrato y puede ser un poco menos dañino que el pan normal si el paciente es obeso, es diabético, hipertenso. Pero yo sí creo que ese paciente, como acabé de mencionarlo, con sobrepeso y con otro tipo de cuestiones negativas metabólicas, existen otros sustitutos diferentes al pan. Pero bueno, de acuerdo contigo, no hay que satanizar el pan. Hay gente muy sana que come pan todos los días y no tiene ningún efecto. Entonces, hay que ser muy juiciosos con lo que se le menciona a los pacientes respecto a sus beneficios y a sus desventajas. Así es, así es.